preguntas, preguntarte sobre tu formación académica también y qué función tienes en la institución en la que estás. Gracias. Pues mira, Carlos, yo llevo 15 años dando clase de filosofía aquí en el CCH de Azcapotzalco. Soy profesora de carrera de tiempo completo. Estudié la licenciatura de filosofía y la MADES, la maestría en docencia para la educación media superior, en filosofía también. Y bueno, las asignaturas que doy es filosofía y temas de leyes de filosofía. Ok, muy bien, muchas gracias. Pues justamente por este perfil en el que tú te has adentrado a la filosofía, te has profesionalizado para dar clases de filosofía y tienes suficiente experiencia ya para, bueno, enseñando filosofía, me parece que esa experiencia se puede aprovechar mucho precisamente para estas preguntas, esta entrevista. Entonces, pues muy relevante toda tu trayectoria. Así que, bueno, la primera pregunta es muy general. ¿Tú qué consideras más allá de lo que estipula el plan o los programas? ¿Qué aportes consideras que tiene la asignatura de filosofía para, por un lado, la formación académica en particular y para la formación humana en general? Bueno, mira, en principio y afortunadamente el hecho de que seamos autónomos y de que tengamos un programa pero con la libertad de cátedra, pues permite que puedas abrevar de diferentes contenidos para poder llegarles a los estudiantes de una manera más situada, más cercana a su cotidianidad. Y bueno, el perfil o lo que se busca como objetivo, digamos como propósito de la enseñanza de la filosofía, pues es que puedan plantearse en la realidad problemas vinculados con ellos mismos y la forma de resolverlos de una manera crítica, de una manera analítica, ¿no? Ahora, evidentemente que los propósitos suelen ser muy ambiciosos, pero en lo particular me parece que si puedes hacer que la filosofía tenga resonancia en su forma de ver el mundo de una manera más cuestionadora, con eso es ya un primer paso, ¿no? Es decir, que aquello que se puede dar por hecho, al menos se dude, se cuestione, se problematice, ¿no? Y bueno, ya digamos como intencionalidad, pues llegar a este pensamiento crítico que implica identificar un problema y buscar, ¿no?, sus diferentes formas de comprender el mundo a partir de ese problema. Muy bien. Tú podrías especular, ¿no?, o afirmar, quizá deducir cuáles podrían ser las repercusiones, en este caso negativas, de una falta de formación filosófica en la educación. Sí, mira, primero la filosofía, bueno, pues justamente trata de plantearse los supuestos, lo que damos por hecho, y ponerlo en duda, ¿no? Y poder también no nada más quedarse con esta actitud de escepticismo o de cautela, sino alcanzar a comprender las diferentes formas, ¿no?, de pensar. Eso, por ejemplo, pues tiene repercusiones en el convivir con otros, en el comprender al otro, en el ponerte en su lugar. También, y me parece que es una aspiración quizá muy ambiciosa, pero no por ello nada despreciable, que es el de formar sujetos éticos, ¿no? Es decir, que puedan considerar la otredad, al otro, como un interlocutor digno para construir un mundo en donde pueda haber pues una convivencia pacífica, respetuosa, que se enriquece, ¿no?, con la pluralidad de pensamientos y de expresiones. Entonces, son como muchas cosas, entre comprender el mundo, comprender la complejidad del mundo, comprender las formas de pensar y aprender a convivir con nosotros a partir de eso, ¿no? Entonces, si la filosofía se quitara, estás quitando el replantear, ¿no?, que la realidad es problemática, que además de problemática tiene diferentes formas de dar respuesta a sus diferentes vertientes, ¿no? La cuestión es que la filosofía no da respuestas, ¿no? Es un preguntar, porque al final de cuentas el conocimiento se da a partir de la pregunta, es decir, a partir de la curiosidad, del deseo de saber, de la inquietud, de sorprenderte ante el mundo y poder encontrar que
algo te puede decir, ¿no? Aquello que preguntas. Si quitas la filosofía, por ejemplo, de los programas o de la currícula, pues la cuestión allí es que estás dando por hecho que las personas solamente van a aceptar el conocimiento sin ver problemas, fallas, posibilidades, ¿no? O sea, que no hay una sola respuesta. Si nos quedamos con una sola respuesta, entonces estamos pensando en una cuestión dogmática. Y el dogmatismo es muy peligroso, ¿no? Pensar que solamente hay una respuesta, porque dejas de buscar, porque dejas de ver otras posibilidades, ¿no? O sea, deja de haber otras rutas, y para resolver un problema necesitas buscar otras alternativas. Entonces, sí creo que la filosofía es justamente abonar a todas esas pues inquietudes, ¿no?, necesarias para el conocimiento. Filosofía. Quisiera saber tu opinión, tu postura al respecto de estas modificaciones en la currícula de la media superior. Bueno, con la filosofía, ¿no? Por un lado está la idea de que la filosofía es una serie de compilados de ideas de pensadores y pensadoras, podríamos hoy rescatar necesario pensadoras, como si fuera una especie de enciclopedia, ¿no? ¿Qué dijo tal autor? ¿Qué dijo el otro? O sea, esta educación enciclopédica en donde la filosofía pareciera que tiene que ver con la vastedad de conocimientos. Esta es una idea de extremo, ¿no? Que me parece que piensa la filosofía como los grandes sistemas, como el pensamiento que da las respuestas a los grandes problemas. Y bueno, pues ahí puedes enseñar filosofía en el sentido de doctrinas filosóficas, por ejemplo. Pero eso no te va a garantizar que el estudiante filosofe, ¿no? O sea, adquiere ese pensamiento inquisitivo, que pregunta, que indaga, que curiosea, que quiere explorar, ¿no? Y por lo tanto se vuelve algo muy limitado, ¿no? La otra, por ejemplo, el modelo del Colegio de Ciencias Humanidades, que no es enciclopédico, sino que busca y considera que el conocimiento está desde el propio sujeto aprendiz, desde quien está el estudiante investigando, explorando, y que él es el que se va construyendo su propio conocimiento. Y esto está muy pertinente, por ejemplo, con lo que pasa en la filosofía, que es precisamente indagar, explorar, investigar un poco por tu cuenta, ¿no? Hacerte de recursos. Y entonces aquí podríamos pensar en que es posible desde esta perspectiva pedagógica ver a la filosofía como un filosofar, o sea, no nada más como la letra muerta de pensadores que nos aportaron, sino con la capacidad de uno mismo cuestionar, indagar, reflexionar e inclusive proponer, ¿no?, ideas. Ahora, esto pues es una cuestión disciplinaria. La filosofía es una disciplina dentro de la currícula escolar y dentro del bachillerato que tiene una lógica, ¿no?, de formación de pensamiento. Entonces va más allá de los contenidos, o sea, va más allá de si enseñas metafísica o enseñas ontología o si enseñas, porque al final del día lo que buscas es que el contenido sea un pretexto para aprender a pensar, ¿no? Para pensar además de una forma crítica. Y eso implica también un método. Sin método, ¿cómo vas a llegar? Entonces la filosofía es, por un lado, sí contenidos, pero por otro lado, un método para aprender a pensar. Y no es un solo método, afortunadamente la filosofía lo puedes hacer desde el método socrático, ¿no? O sea, la mayéutica, la pregunta, o lo puedes hacer a través del método dialéctico, tesis, antítesis, o sea, cómo vamos construyendo el conocimiento. Y esto es algo muy básico en el sentido de originario, de estructural, que aporta a otras disciplinas. Por ejemplo, pensemos en
En filosofía puedes ver el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo, el razonamiento abductivo, y va a enriquecer tanto a las ciencias experimentales, a las ciencias puras o las matemáticas o a las ciencias sociales. Entonces tú desde la filosofía estás dando una estructura para que las otras disciplinas abreven. ¿Qué pasa si tú quitas eso? Es como si a una silla le quitas sus patas, ¿no? O sea, ¿dónde te vas a sentar? O sea, necesitas un soporte que es el que da la filosofía. Muchas veces se piensa que se puede prescindir de ella si la diluimos en todos lados. Es una falla de razonamiento pensar que si tú la diluyes va a estar en todos lados. No, es una disciplina metacomprensiva, ¿no? Entonces hay una falla en el sentido de pensar que si la diluyes va a permanecer. Se me ocurre una metáfora, es como la homeopatía, ¿no? Pensar que si la sustancia la diluyes al 1000% va a seguir siendo una sustancia activa. Es un pensamiento inclusive mágico, ¿no? Creo yo que ese es un error. Ahora, doy otra razón. Una razón de por qué es pertinente mantenerla desde otra visión no enciclopédica. Por ejemplo, la idea de lo que es la complejidad, o sea, el pensamiento complejo y todo esto que implica superar la visión positivista del conocimiento, en donde las disciplinas están aisladas y cada una, ¿no?, da una explicación de la realidad. Evidentemente que hoy día, siglo XXI, pues ya está superado. O sea, ya hoy día no podemos ver la realidad de forma parcial. Necesitamos justamente en esa complejidad ver que hay un cruce, ¿no?, que hay un diálogo entre disciplinas, bioquímica, bioética, ciencias de la tierra, ciencias de la comunicación. O sea, lo que estamos viendo es un diálogo interdisciplinario. Pero el que haya interdisciplina, por ejemplo, no implica que dejan de haber disciplinas, implica que hay otra forma en que van a funcionar. Entonces, no es tan acertado pensar que quitas la filosofía porque ahora vas a trabajar sobre un método más interdisciplinario. O sea, porque para construir un método de redes necesitas las redes y los nodos. Entonces, si quitas los nodos, pues las redes no van a tener vinculación. Y si quitas las redes, pues hacia dónde se revierte, ¿no?, y se fluye todo ese conocimiento. Entonces, la cuestión es que estamos en los extremos, ¿no? Uno por ser demasiado específico y disciplinario, y otro porque se centró demasiado ya en, vamos a atender los problemas. Sí, pero esos problemas tienen raíces, ¿no? Y la filosofía es un tronco. Entonces, me parece que en miras, ¿no?, de abordar en un diálogo inclusive transdisciplinario, se pierde un aspecto que es nodal para la interrelación de las disciplinas. En este caso, la filosofía de suyo es interdisciplinaria. O sea, para que la ciencia, por ejemplo, pueda comprender sus problemas, necesita la epistemología. Quieres quitar la epistemología y entonces la ciencia, ¿cómo va a tener recursos para identificar sus propios problemas a los que se enfrenta? Si tú quitas, por ejemplo, la ética, ¿cómo vas a poder evaluar las diferentes prácticas de la ciencia, de las humanidades? O sea, entonces en miras de una cosa se está sacrificando otra, que esa otra, como es la filosofía, te va a dar los elementos para la problematización, para la conceptualización, independientemente de que tú abordes un modelo, ¿no?, que se basa más
en los problemas o en los temas o en los tópicos interdisciplinarios o transversales, requieres en todos los casos rigor conceptual, procedimientos, o sea, metodologías y encuentros metodológicos. Requieres diferentes tipos de razonamiento y de problematización, y eso lo da la filosofía. Si no, entonces se va a volver demasiado, me parece yo, demasiado en miras de esta cuestión de que sea muy comprensivo. Creo yo que va a perder consistencia. Me parece que es importante cuidar el rigor metodológico que nos ofrecen las diferentes disciplinas y conceptual. Y por esa razón me parece que si quitas filosofía, estás apostando a que se relativicen muchos problemas. De acuerdo. Muchas gracias por la respuesta, Paola. Te agradezco que nos hayas aportado de tu perspectiva, del conocimiento que tienes y de tu práctica, porque a mí me era muy relevante hacer esta entrevista y hacer esta entrevista en particular, porque después de tanto tiempo trabajando con y desde la filosofía, me parece que las respuestas que uno puede dar respecto a sus implicaciones positivas, pero también a los peligros en los que se puede incurrir cuando no está la filosofía como disciplina, ni como asignatura, ni como actitud, me parece que esas respuestas se podrían muy bien buscar en una persona con una experiencia como la tuya. Entonces, te agradezco mucho por brindarnos estas respuestas y pues por permitirnos también ver desde la filosofía qué peligros hay y también qué aportaciones tiene. Entonces, te agradezco mucho y pues esperamos vernos pronto en otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias.